Eso, quiero darle la bienvenida, saludar a una gran compañera, pues usted la conoce perfectamente, gran colaboradora de este espacio, la asesora en políticas públicas de la UNAM, a la queridísima Renata Turrent, y le pido al equipo que nos grabe. Renata, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, querido Toño. Muy bien, muchísimas gracias. Una disculpa primero que nada porque me agarró en la calle y ya no me dio tiempo de regresar, entonces estoy aquí a la mitad de todo, pero aquí puntual contigo y con todo el auditorio, muy contenta de estar con la familia sin censura. Al contrario, más que felices que te conectes con nosotros desde cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier momento, eso es lo más importante. Y pues, ¿qué te parece que vamos a ese tema, el tema de los lujos, los privilegios que fueron exhibidos hoy por el presidente López Obrador ahí en la mañanera? Hoy el presidente detalló uno a otro estos privilegios y que se trata de hecho de 40 privilegios que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, desde grandes salarios, aguinaldos, primas vacacionales, equipos de cómputo y de veto, saber qué, sistemas de seguridad, personal para ellos, privilegios en aeropuertos, comidas, restaurantes caros, etcétera, 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 en medio de pues una serie de irregularidades. Hoy el presidente aseguró que le consta que hubo ministros que protegieron a los responsables de la guardería ABC, que hubo ministros responsables pues vamos, en esta liberación de las cuentas de García Luna, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar de esto, querida Renata. Por supuesto. Bueno, yo creo que es muy interesante este planteamiento que hace el presidente sobre empezar a cuestionar a la sociedad mexicana en general. ¿Por qué un grupo de funcionarios públicos se les permite, en primer lugar, desde un punto de vista incluso ético, ganar 500,000 pesos al mes más todos los privilegios que tú ya mencionabas? Y en segundo lugar, ¿por qué es ético también violar la Constitución, ¿no? Recordar y recordar y recordar que se reformó la Constitución para que nadie pueda ganar más que el presidente. Y estos funcionarios están violando la Constitución a pesar de que tendrían que ser los que en teoría protegen la Constitución. Vaya, echaron abajo toda una ley, se sobrepasaron, desde mi humilde opinión, sus atributos en la división de poderes al anular una ley por cuestiones de procedimiento, pero en el caso de algo que explícitamente dice la Constitución y que ellos tendrían que estar tratando de salvaguardar la Constitución, que se cumpla la Constitución, ahí no les importa. Es muy curioso por decirlo de manera azucarada. Y yo lo que creo que es interesante el planteamiento que hace el presidente es que es exactamente la misma disputa que se luchó en el INE. Los mismos privilegios. Parte de la reforma que se planteó al sistema electoral mexicano atravesaba justamente esta cuestión de los grandes salarios y los grandes privilegios. Entonces, yo me acuerdo que cuando salían a la marcha Yo Defiendo al INE, etcétera, yo decía, bueno, la gente que va a defender supuestamente a defender al INE, en realidad es que está yendo a defender, por supuesto, los privilegios, etcétera, pero es una disputa política, incluso partidista. Toda esta gente que está ahí, que hoy se está disfrazando del INE, como si fueran ciudadanos, en realidad abajo de su playera rosa traen la playera del PRI o del PAN, lo sabemos muy bien. Y yo decía, ¿qué va a pasar ahora que echen abajo el plan B? Y yo auguraba, decía, se van a ir a defender al Poder Judicial, y míralos, ahí están defendiendo al Poder Judicial porque son muy similares el Poder Judicial y el INE, el INAI, todos estos institutos que durante el periodo neoliberal lograron crear estructuras del Estado mexicano paralelas al gobierno electo, ¿no? Entonces, lo que decía el presidente el Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, el Poder Legislativo lo elige el pueblo, el Poder Judicial es el único poder que no lo elige el pueblo, y han logrado enquistar a la derecha y a los cuadros más corruptos de nuestra política en el Poder Judicial, de la misma forma en la que lo han hecho, por ejemplo, en algunos puestos en Estados Unidos. Esta fue una de las estrategias importantes de Donald Trump, de ir metiendo jueces muy conservadores a lo largo y ancho del país, y de esa forma ir construyendo poder
post-Trump, incluso cuando Trump ya no estuviera ahí. Entonces, el hecho de que el Poder Judicial en México se comporte de una manera facciosa, pues en realidad no sorprende desde mi punto de vista, porque ha sido un largo proceso del neoliberalismo de enquistarse en estos organismos autónomos y en el Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es la respuesta que propone el presidente López Obrador? Claro, pues que se elijan por voto popular, que por lo menos la gente tengamos una herramienta para que si no nos gusta el actuar de un poder, pues lo podamos sustituir en las siguientes elecciones. Lo mismo pasa con el Ejecutivo, lo mismo pasa con el Poder Legislativo. ¿Por qué no pasaría con el Poder Judicial? Ayer, Lorenzo Córdoba decía en un tuit, el Poder Judicial de Bolivia, porque no me acuerdo si Genaro Villamil o alguno, o Jesús Ramírez decía que no es el único país, o no es el único ejemplo, la única democracia donde se propone que los jueces y magistrados se elijan por voto popular. Puso el ejemplo de algunos jueces en Estados Unidos, el caso boliviano y otros casos ponen su tuit. Y le contesta Lorenzo Córdoba diciendo, pues en el caso boliviano se eligen por voto popular y eso tuvo un error con el caso de Evo porque lo permitió reelegirse, o sea, llevando el tema a la reelección, que es una manipulación barata que ha tenido el neoliberalismo toda la vida, sembrar ese miedo infundado a la reelección en México, cuando saben que no hay ninguna prueba para decirlo. Y es una falla en la lógica básica, ¿no? Del exfuncionario, que es decir, porque un caso, aceptando sin conceder que el caso boliviano o el caso de Evo Morales de la reelección tuvo todo que ver con el Poder Judicial, y etcétera, aceptando sin conceder, incluso decir que por un caso que no te gusta, entonces la política pública no funciona, esa es una falacia, porque también hay casos que no han funcionado el caso mexicano, empezando por el caso mexicano, de poderes judiciales donde no los elige directamente el pueblo y que tampoco funcionan. Entonces, ahora sí que una golondrina no hace verano, y decir que un caso no funcionó de un lado o del otro no significa que se puede descalificar una política pública o una propuesta de reforma. En mi opinión, no podemos mitigar el riesgo de escoger malos gobernantes, no podemos mitigar el riesgo de elegir malos legisladores o malos jueces. No, es imposible mitigarlo al 100%, pero la disyuntiva no es esa, la disyuntiva es o lo elige el pueblo o lo elige una cúpula. Yo, en lo personal, prefiero que nosotras y nosotros lo elijamos, mi querido Toño, no sé tú qué pienses, salvo tu mejor opinión y la opinión del pueblo, por supuesto. Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay infames en las redes sociales que han incluso puesto el panorama de que hay sí, ¿no? Como si nos pidieran a los mexicanos que determináramos y eligiéramos a nuestros pilotos. ¿Y quién va a pilotar el avión? Alguien que eligió el pueblo dijo, pues no, eso es una estupidez, ¿no? Obviamente tendrían que establecerse las reglas del juego en una elección de jueces, tendrían que ser jueces, tendrían que ser abogados. Me imagino que podemos exigir que tengan algún tipo de maestría en derecho, un doctorado en derecho, que sean doctores y doctoras de la ley para que esto ocurra. De hecho, ¿qué te parece si vamos a esa parte y le pido al equipo que nos grabe ya con esto para ir concluyendo con el comentario, que es muy, muy fuerte y como siempre muy enriquecedor de la queridísima Renata Turrent? Hoy el presidente López Obrador, además de poner sobre la mesa la necesidad de esa reforma judicial, de que seamos nosotros los mexicanos los que elijamos a los jueces, exhibe, como bien lo planteas, que si tiraron ese plan B, bueno, la primera parte del plan B a la reforma electoral, se debió a que, en esencia, el plan B a la reforma electoral buscaba retirar privilegios y altos salarios de los consejeros electorales del INE, y de esa forma ellos que hubieran quedado también exhibidos, hubieran dicho, a ver, funciona el plan B para los consejeros del INE y ustedes, ¿no? Y por eso, bajo esa tesitura es que determinaron de tal forma. Sin embargo, es preocupante, querida Renata, pensar que estos son los principales guardianes de la justicia en México, que vivan con esta ambición absoluta, y que puedan dormir tranquilos por las noches, que se burlen como lo hace el ministro Lainez Potisek, que lo captaron ahí haciendo una broma en una sesión, que se burlen del pueblo de esa forma y que sigan determinando no solamente a favor de ellos, sino a favor de precisamente las esferas del poder. ¿Qué opinas de esto, Renata?
Totalmente de acuerdo, totalmente, porque como bien dices, a mí sí me gustaría insistir en esto, el Poder Judicial no es el único que está incurriendo en esta falta constitucional, ¿no? Prácticamente todos los organismos autónomos lo han hecho. El Banco de México también, y es una estructura gigante de poder que está a cargo de la política monetaria y tampoco están siguiendo la Constitución. Pero, como tú bien dices, existe una cuestión paradójica y hasta risible de que el Poder Judicial, y en específico la Suprema Corte de Justicia, cuya guía única tendría que ser la Constitución, no siga la Constitución. Es que verdaderamente se desnudan, verdaderamente. Y yo lo que creo, al final de cuentas, que de repente dicen que el presidente se le ocurrió este nuevo disparate de hacer que la Suprema Corte, que los jueces y magistrados se elijan por voto popular. Creo que el mero hecho de decir que es otro disparate, otra nueva idea del presidente, muestra muchísimo de cómo no se han dado cuenta que el presidente no toma decisiones así de la nada, ¿no? De la noche a la mañana, porque se le ocurrió un disparate. El presidente López Obrador nos puede caer bien o nos puede caer mal, pero es una persona que tiene es metódico, es estratégico, probablemente analice sus errores a fondo para que no le vuelvan a pasar. Y si está proponiendo esto del Poder Judicial hoy, no es porque lo pensó hoy, es porque llegó a este momento, empezando con desnudar al INE, con este striptease político que hablaba del INE, y permitió que llegáramos al striptease del Poder Judicial justamente para empatarlo con tiempos políticos, para que el pueblo pueda decidir. Es que esto es una disputa democrática y eso es lo que no están entendiendo. El presidente está lo que está diciendo el presidente es, a ver, y siempre lo ha dicho desde el inicio de su administración, lo que pasa es que no escuchan las mañaneras los opositores, pero desde el inicio de la administración él ha dicho, la reforma al Poder Judicial tiene que venir de adentro. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos múltiples ejemplos en América Latina de un presidente popular, un presidente de izquierda, que se mete con el Poder Judicial y le tiran su presidencia, se la tiran. Digo, basta ver el caso brasileño, por favor. Entonces, él es muy cauteloso en su estrategia con el Poder Judicial durante todo su sexenio, hasta que llega al punto en el cual abiertamente no les interesa seguir la Constitución, no les interesa nada más que tumbarle el proyecto político a dos poderes legal y legítimamente constituidos, que son el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, ¿qué hace el presidente? Plantea una respuesta política democrática a esta afrenta que hace el Poder Judicial, en contra de su proyecto, hoy a un año y cachito de que se termine su sexenio, pero que en mi punto de vista es una forma brillante de poder poner sobre la mesa una posible reforma al Poder Judicial, pero con la compañía del pueblo. Entonces, ¿cómo politizamos el tema del Poder Judicial? Bueno, es que fue todo el camino del INE. No podríamos explicar la politización del Poder Judicial hoy, a pesar de haber estado podrido desde hace mucho tiempo, sin el camino recorrido que hizo con el INE, con ese striptease político que se hizo alrededor del INE, que hoy se replica y es la misma gente alrededor del Poder Judicial, pero que se les olvida que ahora nosotros tenemos nuestro voto en el 24 para decidir si queremos acompañar esta reforma que propone el presidente junto con la reforma de la Guardia Nacional para el primer periodo legislativo de la siguiente legislatura, que empieza en septiembre de 2024, donde tendrían un mes antes de que el presidente López Obrador se fuera para pasar estas dos reformas constitucionales y que de esta forma, ahora sí, el Poder Judicial no pudiera echar para atrás ni lo de la Guardia Nacional, ni por supuesto, dejar a la reforma del Poder Judicial en manos de internas del Poder Judicial, cosa que ya nos dimos cuenta que ni siquiera con Saldívar fue posible hacer, mi querido Toño. No, y no porque lo digan en Televisa, en el Universal, en TV Azteca, que ellos no quieren un juez, un magistrado o un ministro elegido por el pueblo, no significa que sea lo que nosotros queramos desde el pueblo, me parece. Y no he conocido ni siquiera a un conservador, querida Renata, que me diga, a mí no me gustaría elegir a mi juez, a mi ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van a surgir por ahí, en esta narrativa de la que hablas, de todos contra López Obrador, pero como pasó
con estas marchas de cretinazos y fascistas, dizque para defender al INE, ellos mismos quisieran elegir a sus autoridades electorales, ellos mismos quisieran elegir a sus ministros, magistrados y jueces, porque es lo que tiene sentido, ¿no? Evidentemente. Y bueno, pues a mí no me da más que el agradecerte por este excelente análisis, esta excelente explicación aquí en Sin Censura, a pesar de los pesares de que andas en el corre y corre. ¿Por qué no nos compartes también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, querida? Claro que sí, mi querido Toño, y otra vez disculparme contigo y con la audiencia, porque seguro el audio está pésimo, pero siempre es para mí un grandísimo honor estar contigo, con la familia Sin Censura, por supuesto con el equipo de producción que siempre es un encanto. Mi pobre Ceci la traía yo corriendo, y por supuesto con todo el cariño y amor que le tenemos a nuestra audiencia, que pues sin ellos y ellas no seríamos nadie, ninguno de nosotros, y bueno, siempre muy agradecida. A mí me encuentran en @rturrenta, acá lo pueden ver en la pleca. En Twitter y en Instagram, y en este hermoso espacio todos los jueves alrededor de esta hora. El próximo jueves segurito que me agarran en mejor lugar, y por mientras mandarte un grandísimo abrazo a ti y a todo nuestro queridísimo auditorio. Un abrazo que va de vuelta con muchísimo gusto. Muchas gracias, siempre con estas palabras de aliento y que nos motivan a seguir luchando por esa verdad con justicia. Ahí la tiene usted, a la queridísima Renata Turrent, asesora en políticas públicas del UNAM, aquí en Sin Censura.